Hola a todos, en la caja roja que veis en pantalla se encuentra uno de los mini ordenadores más populares del planeta. Es la nueva Raspberry Pi 4. Estas placas desarrolladas en el Reino Unido por la fundación Raspberry Pi llevan ya varios años cosechando triunfos y miles de ventas. Esta es la cuarta generación que se ha presentado en este año 2019. A pesar de que la placa sea más pequeña que mi mano y cueste creerlo, es un ordenador completo con el que se pueden realizar multitud de tareas y proyectos. Para poder hacer esto, esta Raspberry Pi 4 modelo B tiene un procesador ARM de 4 núcleos que puede funcionar hasta los 1.5 GHz, es decir, similar al que llevan nuestros teléfonos móviles. Tiene una GPU capaz de decodificar vídeo en 4K hasta en 60 fotogramas por segundo. Cuenta con 1, 2 o 4 GB de memoria RAM, ya que se vende en 3 versiones. También posee Wi-Fi dual, Bluetooth 5.0, puerto Gigabit Ethernet e incluso 2 puertos USB 3.0. El precio de esta placa para la versión de 1 GB de RAM es de unos 40 euros. Para la versión de 2, que es la mía, se queda en torno a los 53 euros. Y para la de 4 nos quedamos en unos 65 euros. Pero ojo, a estos precios hay que sumar más cosas. En primer lugar, hay que tener una micro SD, que mínimo yo me compraría una de 16 GB clase 10, ya que la Raspberry de por sí no tiene memoria interna. El sistema operativo lo tendremos que instalar en la micro SD. Además de eso, necesitamos de un cargador y de un cable micro HDMI a HDMI para tener imagen en un monitor o televisión. Todo lo necesario para la versión de 2 GB de RAM que yo tengo me ha salido en torno a los 80 euros. De hecho, yo lo que hice fue comprar un pack en Amazon España por unos 20 euros donde venía cargador, cable HDMI, caja y ventilador. Es decir, que me he gastado 53 de la Raspberry, 20 euros del pack y una micro SD de 32 GB que puede oscilar entre los 5 y 10 euros. Si compráis los productos por separado debéis tener en cuenta una cosa sobre el cargador. Este debería ser USB tipo C y que además tenga la capacidad de entregar 3 amperios a 5 voltios. El mío, además de esto, tiene una característica interesante: posee un botón para cortar el paso de corriente. De este modo se puede apagar la Raspberry desde él, ya que la placa no tiene ningún botón físico de encendido o apagado. Por cierto, en la descripción de este vídeo os dejaré algunos enlaces de compra de los productos por si queréis echarles un vistazo con más detalle. Si alguno se está preguntando: oye Alejandro, yo es que tengo la anterior Raspberry Pi 3B Plus y no sé muy bien en qué se diferencia con esta nueva generación. Pues para responder a esta pregunta os dejo la tabla comparativa que veis en pantalla. Realmente el incremento de potencia que le han añadido me parece interesante, pero más me parece su conectividad. Fijaos que si miramos de cerca la Raspberry Pi 4 vemos que tenemos junto al puerto USB de carga USB tipo C dos conectores micro HDMI que nos permitirían conectarla a 2 monitores simultáneamente. También tenemos, como ya os comenté, 2 puertos USB 3.0 y otros 2 USB 2.0. Además, el puerto Ethernet es gigabit real. En la Raspberry Pi 3B Plus también se decía que tenía velocidad gigabit, pero había que hacerlo a través del USB con un accesorio extra. Aquí ya no hace falta eso. Y por supuesto, esta placa sigue manteniendo unos pines que se denominan GPIO, que están destinados para todos aquellos que quieran realizar proyectos de electrónica y programación. Es decir, podríamos controlar infinidad de cosas con ellos, como por ejemplo pequeños LED, motores, etcétera, etcétera. Habiendo explicado brevemente las características de esta Raspberry, vamos a ver cómo ponerla en marcha. Para ella ya existen algunos sistemas operativos que podemos poner en la micro SD, aunque para ver cómo funciona y qué podemos hacer con ella, he puesto de primeras el más famoso y el que digamos es el más oficial. Se llama este sistema operativo Raspbian y está basado en Linux. Se encuentra para descargar de forma totalmente gratuita en la web de Raspberry. Existen un par de métodos para colocarlo en la micro SD, pero os recomiendo que lo hagáis a través de uno que se llama Knobs. Es tan sencillo como descargar un fichero comprimido en .zip y descomprimir su contenido en la microSD. Eso sí, la tarjeta microSD, formatearla en formato FAT32 para que no tengáis problemas. Luego, después de haber hecho esto y de haber descargado el zip, lo descomprimís dentro de la tarjeta de memoria. Habiendo realizado estos pasos, simplemente colocamos la tarjeta en nuestra Raspberry, conectamos la placa con el cable micro HDMI a un monitor o televisor,
ponemos el cargador y no nos olvidemos de utilizar un ratón y teclado por los USBs para poder interactuar con el sistema operativo. Después de haber hecho estos pasos nos empezará a cargar un asistente, que es el que realmente nos instalará el sistema Raspbian en la microSD. Yo he seleccionado que simplemente me haga la instalación de él, pero el asistente nos da la opción incluso de instalar un centro multimedia con el famoso programa Kodi. Lo que veis ahora en la imagen es el sistema operativo Raspbian funcionando. Aquí tenemos un escritorio y un botón de inicio como en Windows que nos lleva a los programas preinstalados, donde encontraremos navegador web, editores de documento, diversas aplicaciones para programar, etcétera, etcétera. Ahora mismo esta captura del sistema la he hecho a través de la propia Raspberry con un programa que graba la pantalla. Esto hace que consuma recursos, por eso no lo veis demasiado fluido. Además, se añade un problema, el calor que desprenden los chips de la Raspberry. Fijaos que si consulto a través de una terminal Linux qué temperatura tiene, me dice que ya ha superado los 70 grados Celsius, número que empieza a ser alto. De hecho, cuando la temperatura es alta por protección, el sistema disminuye la frecuencia de trabajo y por lo tanto el rendimiento. Por eso creo que en esta Raspberry Pi 4 es muy útil añadir un sistema de refrigeración, que es precisamente lo que a mí me venía en el pack que os dije que compré en Amazon. En él hay un ventilador y unos disipadores para los chips, además de una caja para que todo quede protegido. He seguido unas breves instrucciones que venían con el pack y ya tengo la Raspberry protegida y con un ventilador y disipadores para que no se caliente tanto. Con este aparato podemos hacer infinidad de cosas. En muchos casos el límite lo pone nuestra imaginación. En primer lugar, es un ordenador perfectamente válido para tareas de ofimática. Podemos editar documentos, navegar por la red, gestionar nuestras redes sociales, ver vídeos de YouTube, etcétera, etcétera. Eso sí, os recomiendo que compréis como mínimo la versión de la Raspberry Pi 4 de 2 GB de memoria RAM, e incluso si podéis, la de 4 sería lo ideal. Tenéis que saber que a día de hoy para ver vídeos de YouTube a través del navegador no es la mejor opción, y os explico por qué. Como máximo solo es compatible con resolución 1080 y cuando lo ponemos a 1080 a 60 fotogramas por segundo en YouTube se le atraganta un poco el vídeo. Realmente, según dice la teoría, la Raspberry Pi 4 sí que debería poder con algunos vídeos en resolución 4K pero codificados en H265. Para el que no lo sepa, a grosso modo el H265 es una forma de codificar, de comprimir los vídeos muy moderna. Desafortunadamente, cuando he probado esta clase de vídeos en mi Raspberry Pi 4 de 2 GB de RAM, no ha sido capaz de moverlos con soltura. Bueno, de hecho es que se trababan. Así que se me ocurrió hacer overclocking a este aparato, a ver si mejoraba un poco. Overclocking es subir las frecuencias por defecto de los procesadores. Esto irremediablemente calentará más a la placa, pero como ahora está refrigerada con la carcasa que le instalé, no debería haber problemas. He hecho el overclocking modificando un fichero de configuración que se lee al principio del arranque del sistema operativo. En él he indicado que se suba la frecuencia de la CPU hasta los 2 GHz y la frecuencia de la GPU a los 600 MHz. A pesar de haber hecho esto, los vídeos en 4K se siguen sin mover bien, se traban. Eso sí, he notado que los vídeos en 1080 van mejor y el sistema en general se ve más fluido. Es decir, que si tu idea es comprar esta Raspberry solo para reproducir contenido multimedia, os digo que hay opciones más sencillas de configurar y más solventes, como por ejemplo una Xiaomi Mi Box. El principal problema que nos encontramos a día de hoy con la Raspberry Pi 4 es que todo el software que había para las anteriores Raspberry no se ha adaptado para ella aún. Por eso, por ejemplo, cuando estoy grabando este vídeo, no hay una imagen oficial para instalar un sistema operativo orientado a la emulación de consolas antiguas como es el RetroPie. No obstante, es posible instalarlo desde el propio Raspbian y emular consolas antiguas. Yo lo he instalado y he puesto algunas ROMs de juegos clásicos como este Street Fighter Turbo de la famosísima Super Nintendo. Y por supuesto puedo jugar con un Gamepad, en este caso estoy utilizando el Gamepad Bluetooth de Xiaomi que he vinculado a la Raspberry Pi 4. La Raspberry es un aparato muy versátil, pero no penséis que hacer todas las cosas en él es sencillo, requiere cierto nivel de configuración y conocimientos. Es muy interesante para todos aquellos que os guste trastear con la informática y la electrónica, ya que hay cientos de proyectos que podemos hacer con Raspberry. Se puede hacer un NAS como ya os conté en este mismo canal, se puede utilizar como centro de descargas de torrents, como un servidor web, como un servidor de correo electrónico, para crear un filtro de publicidad en nuestra red local, etcétera, etcétera. Es decir, casi cualquier cosa que se os ocurra se puede hacer. Además, pensad que este mini ordenador consume muy poca energía. Si lo tenemos enchufado durante horas y horas, no gastaremos muchos vatios.
Eso sí, tened en cuenta una cosa, la Raspberry Pi 4 a día de hoy está más verde que las generaciones anteriores en cuanto a software se refiere. Obviamente esto es algo que irá mejorando a medida que avance el tiempo. Me gustaría que en los comentarios me dijeseis qué os ha parecido y sobre todo si hay algún proyecto con Raspberry que os gustaría que hiciese en un vídeo de este canal. ¡Nos vemos!